Vivimos en una era donde los progresos tecnológicos y sociales avanzan de manera muy rápida y la globalización es un tema de todos los días y lo que cada nación hace tiene una influencia casi inmediata sobre los demás. Todas las naciones tienen planes de crecimiento económico y de desarrollo social, pero la pandemia producida por el coronavirus en el año 2020, surgido en Wuhan, China, el mundo ha tenido que poner en pausa sus planes y proyectos. Asimismo, las naciones adaptarse a las circunstancias y demostrar que sus planes de gobierno son eficaces, por lo cual han tenido que emplear nuevas estrategias sociales y comunitarias para hacer frente a la crisis. En la crisis y en las soluciones cada factor importa en tiempos de pandemia. El Estado moderno como lo conocemos tiene su base principal la internacionalización de la economía mundial, la creación de mercados interestatales y la cooperación internacional de las empresas e industrias de todos los sectores conocidos. Así de pensar, cada estado tiene su modelo económico, ¿sí? Tiene digamos sus diferencias, pero gracias a la globalización estas economías logran confluir, ¿sí? Y logran tener tratados y negocios que permita que también se alimenten, ¿sí? Este contexto del Estado moderno nos ha traído beneficios y problemas a nivel global, dado que a pesar de ser naciones independientes, los problemas internos de cada país pueden llegar a afectar los tratados de las regiones y de los continentes. Esto trae problemas económicos y de mercado que han existido desde el inicio de la globalización tal y como lo conocemos y facilita el desarrollo de problemas sanitarios. Esta problemática era importante desde la época de la colonización, donde las epidemias surgidas en Europa trajo consigo muchas muertes. Sin embargo, también llegaron al nuevo continente con la ayuda del surgimiento de nuevas rutas marítimas y de comercio y desarrollo. Esto nos llevó a pensar como humanidad que mientras estemos interconectados internacionalmente, todos deberíamos tener las mismas medidas de salubridad y de contingencia sanitaria. Pero a pesar de eso, ¿qué pasa? Vemos con eso que no es cierto. ¿Sí? No es cierto y las desigualdades aún existen entre uno y otros países, ¿sí? Como respuesta a esto hemos creado un sistema de vacunación, ¿sí? En el mundo para muchas de las enfermedades causadas por el virus y que a lo largo de la historia han venido salvando muchas vidas. Nunca la humanidad ha imaginado tener de nuevo un virus tan peligroso que pudiera ser tan riesgoso para la vida. El problema es que no solo impactó la salud de la humanidad, sino que también causó la desestabilización de estados y los puso a prueba en materia como sistemas de salud, estabilidad económica, inclusive con esto ha puesto a prueba el mando o la experiencia de los diferentes gobernantes en el mundo, porque en últimas ellos son los responsables directos de tomar las mejores decisiones y saber de esta forma cómo gobernar correctamente y cómo tomar las mejores decisiones, en este caso, por ejemplo, frente a la adquisición de vacunas. Se enfrenta a una emergencia de salud pública. Ha dado positivo en coronavirus. De momento no se puede salir y estamos diagnosticados. Es aquí cuando hablamos de la organización de los estados, donde es muy importante identificar qué tipo de estado tiene cada uno de los países, las regulaciones internas y qué tanto se hace en la implementación de programas sociales, desarrollo de planes de contingencia a futuro por causa de cualquier calamidad nacional, internacional, de carácter económico, político o de salud. Positivo a coronavirus Wuhan. I'm declaring a public health emergency of international concern.
Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare emergenze. Podemos observar en diferentes estados que los brotes pandémicos han provocado desestabilización estatal, inconformismo social, afectaciones a la economía y alta pérdida de vidas humanas, arrojando resultados similares a las guerras, reduciendo diversos grupos poblacionales, pero también, paradójicamente, despegando el camino para innovaciones y avances dentro de la economía y la política. Por ejemplo, los diferentes deberes y derechos del Estado social. Conforme a lo anterior, podemos decir que varios estados han desplegado diferentes modelos o metodologías nacionalistas y respuestas públicas inmediatas para contener la emergencia sanitaria dentro del límite de sus fronteras. Dichos planes o estrategias con respuesta extraordinaria se ha basado particularmente en reforzar los sistemas de salud pública, financiar el sector productivo y formular recursos económicos entre las poblaciones más vulnerables con el propósito de amortiguar el impacto interno, para que la curva de crecimiento no decaiga de forma considerable para el año 2030. Para el caso de América Latina y el Caribe, al no tener las capacidades productivas suficientes para enfrentar un corte generalizado de las cadenas de valor en el mercado, como sí lo realiza la Unión Europea, se vio un impacto mayor en el tejido social y económico de los países de la región. En contraste con el texto Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis de COVID-19, según la CEPAL, se hallan unas estadísticas sobre la economía mundial hasta 2019, la rivalidad geopolítica y la lucha por el predominio tecnológico entre Estados Unidos y China. Sin embargo, con respecto a las 5 características de la crisis de la COVID-19, donde la CEPAL la describió no como una crisis financiera, como la que sucedió en el año 2008, que con la caída de los bancos estadounidenses de inversión debido a la crisis de las hipotecas subprime, las cuales representaban un alto porcentaje de su inversión, las bolsas y mercados de valores se derrumbaron y provocaron una crisis financiera en todo el mundo, sino como una crisis humanitaria y sanitaria que no se había observado en el último siglo, donde el rol le pertenece al Estado para suprimir el virus, que para esto se requieren medidas de distanciamiento social y que a su vez genera un estancamiento económico que también tiene que ser suprimido por el Estado. Por otra parte, en la China moderna se ha desarrollado un Estado socialista, el cual es concebido más como un depredador por tener un sistema unipartidista. En la actualidad, las autoridades chinas insistieron en que las consecuencias de la epidemia son a corto plazo y controlables, anunciando que tomarán medidas de estímulo para amortiguar el golpe. Según el comunicado de la Oficina Nacional de Estadística, China creció a su ritmo más bajo en 3 décadas en 2019 y el gobierno ha insistido en que, pese a la epidemia, sus objetivos de desarrollo económico y social podrán cumplirse este año. ¿Qué es lo que ha causado que estados como China pudiesen tener mayor control sobre la pandemia? Bueno, a pesar de ser un estado socialista y comunista, es un estado que se denota por ser autoritario. Con respecto al COVID-19, desde el comienzo de la epidemia emplearon medidas estrictas. Básicamente lo que han hecho es encontrar los casos de contagio, los han aislado y han aplicado limitaciones de movimiento. Otra orden que dio el Estado desde el comienzo fue la construcción en tiempo récord de hospitales especializados en contra del COVID-19. Ahora, ¿por qué esta nación, a pesar de ser la primera afectada por el virus, fue la única a nivel mundial que tuvo una mejor escalada económica? Bueno, esto se debió a varios factores. Uno de ellos fue el poder del comercio exterior, lo cual significa que la creación de empleo en China es bastante estable, lo que genera más consumo. Pero una de las cifras clave de septiembre muestra que hay una fuerte recuperación en las exportaciones del 9,9%. Otro de los factores son las inyecciones de efectivo, lo cual significa que el gobierno chino también inyectó recursos a la economía a través de un paquete de estímulos fiscales. Otro de los factores fue el poder del turismo, ya que las salidas internacionales estaban restringidas. Millones de ciudadanos chinos empezaron a viajar por su misma nación y así pudieron obtener una recuperación económica nacional. Ahora bien, Estados Unidos tiende a tener un estado que se compone en una república federal constitucional,
pero ello ha llevado a una crisis política en los gobiernos progresistas en estos tiempos en que la pandemia COVID y en los cuales han permitido al gobierno norteamericano ganar un nuevo impulso en sus ambiciones intervencionistas. Este cambio de paradigmas post-pandemia provocaron una relación más agresiva entre actores en los que el mundo de creciente complejidad, incertidumbre y rápido cambio hacia una tendencia mundiales hasta el 2030, fundamentales como lo es Estados Unidos y China. Con respecto a lo anterior, la salida de esta crisis se encuentra en dependencia de la cooperación internacional, ya que esto se refleja en la fortaleza de la economía de cada país. Por lo tanto, el rol de la ONU, el FMI y el Banco Mundial se vuelve esencial. En consecuencia, muchos países, tanto de Europa como de América, adoptaron diferentes medidas económicas como subsidios de desempleo, aplazamiento de impuestos, aplazamientos de pagos de deudas, aplazamientos al pago de subsidios para la seguridad social, también en préstamos estatales, garantías de crédito para empresas y replanteamiento en la política fiscal para la generación de recursos. Todo esto con el fin de lograr enfrentar el impacto económico de la presente crisis. Dicho lo anterior, la presente situación sacó a flote la precaria infraestructura de los sistemas de salud y se encontró que su capacidad en diferentes países de América Latina y el Caribe es insuficiente. Carece de recursos humanos, tecnológicos y monetarios para enfrentar los problemas generados por la crisis del COVID-19. Adicional a esto, las desigualdades de la región en cuanto a acceso a la salud profundizan los costos económicos y sociales de la crisis. Si esto es así, fortalecer los sistemas de salud requerirá mayor y mejor gasto público y más control de los entes gubernamentales para evitar el desvío de dinero por actos de corrupción. Por consiguiente, un nuevo modelo en la política social del Estado evitaría volver a transcurrir por los caminos que condujeron a afrontar una situación en la que los efectos de la pandemia pueden no solo ser devastadores en el corto plazo, sino también deteriorar las condiciones de la recuperación y el desarrollo. Esto suele suceder a causa de que algunos gobiernos latinoamericanos no manejan bien sus fondos fiscales, como es el caso de Perú, Honduras, Nicaragua y Ecuador, en los cuales por causa de no tener una buena implementación de sus fondos monetarios hicieron de ello un colapso en el sector de la salud. Por consiguiente, es importante tener presente que el mundo está pasando por una situación muy compleja y que a pesar de ser una era avanzada en tecnología y conocimientos científicos y de tener mayor conexión entre las naciones, este virus fue una muestra de que gracias a la internacionalización y la facilidad de viajar de las personas, es muy fácil llevar a otros lugares enfermedades y ver su propagación de forma más rápida. Asimismo, las naciones se han visto obligadas a mejorar sus sistemas de salud, cohibir a las personas de muchas libertades con la implementación de cuarentenas y toques de queda. A nivel mundial se vieron afectados muchos derechos como el derecho al trabajo y la vida digna. Muchos perdieron sus empleos o simplemente no pudieron abrir sus negocios. Como consecuencia de esto, los estados tuvieron que verse obligados a tomar decisiones y acciones sobre una situación muy compleja que ha durado bastante tiempo. Como consecuencia de esto, los estados tuvieron que verse obligados a tomar decisiones y acciones sobre una situación muy compleja, que ha durado bastante tiempo. Con el fin de frenar la contingencia sanitaria, muchos estados se vieron en la obligación de brindar subsidios de renta universal a muchos por causa de la pérdida de sus trabajos y también asimismo para incentivar la mayor cantidad de gente a estar en casa sin tener que preocuparse por el dinero. Estos casos solo pudieron ser implementados en algunas naciones. En este sentido, consideramos que el COVID-19 llegó a cada país a mostrar sus grandes falencias, o por lo contrario sus grandes ventajas, puso a prueba a los gobernantes actuales en su capacidad de liderazgo y cómo podían implementar políticas públicas para evitar un colapso mayor a nivel económico y social y político. También a los ciudadanos de cada estado para enfrentar la restricción de sus derechos, replantear sus estilos de vida, así como verse afectados en su salud física y mental, que por causa del virus también llevarlos a la muerte y perder sus familiares y sus seres queridos.